quiero presentar también al panel que nos acompaña para el tema de la reforma política, pero antes tocar justamente este tema. Está el doctor Aníbal Quiroga con nosotros, está también Fernando Tuesta Soldevilla y también los congresistas Juan Cheput y Víctor Andrés García Belaunde. Señores, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Yo quería empezar con el doctor Quiroga y preguntarle un poco también respecto a su opinión a lo que ha sucedido con Jenny Vilcatoma. ¿Qué le parece, doctor Quiroga? ¿Víctima o victimaria? Bueno, yo creo que es la crónica de una renuncia anunciada, porque esto anoche lo conversábamos justamente en este canal con Jaime de Altaus, y parte de muchas cosas, ¿no? La primera es que los partidos políticos no escogen bien a sus candidatos. La doctora Vilcatoma puede tener muchos méritos, pero no es una persona que tenga una experiencia importante como para pasar sin solución de continuidad a presidir una comisión tan importante en el Congreso como la de fiscalización. Ella ha sido una fiscal adjunta, provisional, y luego ha estado como procuradora adjunta, no ganó un concurso, fue designada, y como usted dijo hace un rato, salió como salió de la Fiscalía y salió como salió del Ministerio de Justicia. Y de pronto aparece como una estrella, ¿no? Invitada en el partido mayoritario en el Congreso, y aparece presidiendo la Comisión de Fiscalización. Les presenta un proyecto importante como una reforma constitucional, no es poca cosa, para establecer una autonomización de la Procuraduría Pública. Correcto. Que parece un tema interesante, pero obviamente requiere un debate, tiene que persuadir a sus colegas, tiene que persuadir a la opinión pública, y como todo proyecto puede recibir pues mejoras, puede recibir adiciones, puede recibir correcciones, pero no puede ser pues que en 24 horas se moleste por esto, haga literalmente una pataleta y termine como ha terminado, renunciando estentoriamente de esta manera y creando la primera deserción en este bloque que parecía monolítico de la bancada mayoritaria en el Congreso. Entonces, me parece que acá ha habido una mala selección en cuanto a los invitados, que hay muchos en las distintas bancadas y que evidentemente van a establecer una suerte de corrimiento en los próximos tiempos hasta el final de este mandato en muchas de las bancadas, ¿no? Y ya hemos visto en el pasado cómo bancadas importantes se han partido y han habido transiciones de un lado a otro. Yo creo que esta es la primera de varias que se van a venir porque los grupos en el Congreso no responden pues a una organización sólida, ¿no? Fernando Tuesta, comparte su opinión. ¿Le sorprendió finalmente esta actitud de Jenny Vilcatoma o era algo que se podía esperar? ¿Era un riesgo que había tomado Fuerza Popular? Era un riesgo, pero da cuenta de cómo un importante porcentaje de parlamentarios tienen, digamos, débiles relaciones con los partidos que son presentados, y ese es un riesgo, y no creo que los partidos tengan mucho más militantes que pudieron tomar esas posiciones en las candidaturas. Lo segundo es que ciertamente este era un riesgo, pero uno podía pensar que la unión entre ellos podría ser más duradera. No ha sido el caso. Acá ya se ha comentado sobre un poco la vida profesional también de la parlamentaria Vilcatoma, pero también da cuenta de algo que efectivamente ya no es sino recurrente en el Parlamento, que es que esta debilidad de la relación entre parlamentarios y partidos hace que la salida de parlamentarios ocurra también por cuestiones, digamos, personales. Yo creo que la parlamentaria Jenny Vilcatoma quizá no calculó, no entendió que hacer política requiere muchas cosas, incluso en algún momento hasta de sacrificios. Se requiere coordinar, se requiere cooperar, se requiere también plantear proyectos de ley, se requiere discutir. Bueno, son procedimientos distintos. Ella venía de alguna manera del Ministerio Público y parece que su práctica era más acusadora, inquisidora, pero este es un trabajo en general colectivo. Pero da cuenta de lo que probablemente el Parlamento va a vivir en los próximos años. Interesante. Congresista Cheput, lo escuché unas declaraciones, claro, un poco distintas, que Fuerza Popular, digamos, habría sacrificado un gran elemento político que era Jenny Vilcatoma por justamente de alguna manera darle prioridad a la disciplina. Pero ¿no cree también que hubo una exageración de parte de Jenny Vilcatoma, más allá de lo que usted piense que era un buen elemento y que de hecho lo puede seguir siendo en la lucha contra la corrupción y le que podría aportar en el Congreso de la
la República? Bueno, Jenny Vilcatoma ahorita se ha convertido en el símbolo de las personas que llegan al Congreso sin tener experiencia política. Eso es lo que hay que ver en primer lugar. Y eso es consecuencia de varias cosas. En primer lugar, que el sistema lo permite. El sistema privilegia a los personajes populares por sobre aquellos que pueden haber tenido una correcta trayectoria partidaria, ¿no? Lo permite la ley, hay estímulos para eso, la misma votación de la gente así lo demuestra. Ahora, ya en el ejercicio de su gestión, Jenny Vilcatoma ya había quemado los puentes, ¿no? Permanentemente había estado en las últimas 2 semanas en una actitud de confrontación, primero contra Úrsula Letona, luego contra Héctor Becerril, y en ambos casos, lamentablemente, Jenny exageró los conceptos que vertió sobre Héctor Becerril desde el momento que ella plantea la posibilidad de decir que la había agredido y cosas por el estilo, cuando lo que estaba haciendo era llamarle la atención sobre unos procedimientos y sobre la forma como conducía la Comisión de Fiscalización. Entonces, cuando llega ya el cónclave del día de hoy de Fuerza Popular, yo creo que Keiko Fujimori ha tenido que medir 2 cosas. La primera, sacrificar a una persona que, siendo importante porque representaba la lucha contra la corrupción en su bancada, significaba para ella una suerte de activo, y la segunda, tomar una decisión en función de la disciplina partidaria, y optó por un bien superior, la disciplina partidaria, como una suerte de elección para el resto. Keiko no pierde poder en términos de su hegemonía en el Congreso, desprendiéndose o sancionando a una congresista. En cierta medida, la presencia de Jenny, de continuar así, sí generaría un problema de imagen, de conflicto, de indisciplina, de falta de liderazgo, etcétera, etcétera. Así que al final, en el transcurrir del tiempo, estando ella suelta en el Congreso o sin bancada todavía, porque creo que va a transcurrir un duelo, o perteneciendo a otra bancada, yo creo que al final no va a perjudicar a Fuerza Popular. Ok, interesante. Congresista Víctor Andrés García Belaunde, ¿opina igual y habría una posibilidad de Jenny Vilcatoma sumándose a la bancada de Acción Popular? Bueno, no lo sé, es un tema que no hemos conversado, si acabamos de enterar de la noticia, pero en todo caso lo veo difícil y complicado, pero en fin, es una decisión de bancada. Lo que yo creo que aquí estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, cada cual desde un punto de vista diferente, pero finalmente coincidimos todos en que hay una suerte de improvisación en la política, que hay una suerte de que los partidos no existen el APRA y Acción Popular en el Congreso como partidos tradicionales entre comillas, y el resto son partidos muy nuevos que se han creado al calor de los debates, al calor de las campañas, al calor de los resultados electorales, que han invitado a mucha gente y han invitado a figuras o figurones para que las puedan integrar y que no se han comprometido finalmente con nada y que llegan al Congreso y que en 45 días empiezan a hacer sus cosas, independientemente a lo que pueda decir su bancada. Y yo creo que el fujimorismo de alguna manera sabía lo que iba a pasar, porque ellos han cogido 3 o 4 curules vacías que les han dejado desde un lado. O sea, el Parlamento tiene 130 congresistas, pero hay 135, 134 asientos, curules. Entonces ellos han guardado dentro de su bancada como 4 sitios muy pegados a una pared para digamos, poderlos ocupar o desocupar los otros que están al lado. Y eso demuestra quizás que nos hace pensar quizás que ellos han estado preveyendo que podían haber algún tipo de gente que se les iba deserciones en el camino. Ok, por eso, y con esto termino para pasar al siguiente tema, ¿por eso cree que el apuro por ahí en definir esa ley de transfugismo? Exactamente. ¿Y eso puede haber sido algo que no le gustaba a Jenny Vilcatoma y que también la haya, digamos, empujado a tomar esta medida? Ambas cosas. Ok. Claro, ambas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ellos pueden perder hasta 9 congresistas o 10 y no pasa absolutamente nada. Siguen teniendo mayoría. Ahora, lo que no era posible, y es lógico verlo, que la Fuerza Popular nunca llegó o podía haber llegado a tener 87 votos, que es lo que necesita para una reforma constitucional. Por lo tanto, era evidente que una reforma constitucional planteada por Jenny Vilcatoma no se podía resolver rápidamente y menos sin el consenso de otras bancadas. Ok, pero a ver, cualquier renuncia, ¿no?, de algún congresista que llegó con una bancada y finalmente renuncia a esta, yo creo que también le hace mal un poco a la imagen del Congreso de la República y a todo el sistema político, y nuevamente
nos lleva al tema de la reforma política y de la reforma electoral que es tan necesaria en nuestro país, y de eso justamente vamos a empezar a hablar con este primer debate el día de hoy. Obviamente hay infinidad de temas, hay muchísimas cosas, algunos dicen por eso que justamente se tiene que ver el tema de manera integral, holística y no por ley,